día. Ha llegado la hora de conocer las diferentes perspectivas y opiniones de las personas detrás de los titulares en la entrevista del día. Ahora sí, vamos con la entrevista del día. Al comienzo del programa les comentaba que teníamos una entrevista con un personaje importante, experto en materia económica, que para nosotros siempre es un gusto estar con él, y hoy vamos a hablar con el economista Aaron Olmos, quien es profesor posgrado de la IESA, Centro de Finanzas en Caracas. Tenemos un contacto vía telefónica. Bienvenido a Unión Radio, Aaron. Buenos días, Nelly, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tener esos minutos de su tiempo siempre dispuestos para hablar con nosotros. Bueno, hay muchos temas de que hablar en el sector económico que están siempre en la palestra, pero hoy quisiera hablar con el economista Aaron acerca del sistema financiero venezolano, que según un informe que publicó en lo que fue la consultoría Global Scope de los Estados Unidos, según ellos, pues Venezuela posee la cartera de crédito más pequeña comparado con otros países, con un total de 1.587 millones de dólares en préstamos. Luego le sigue otros países como Nicaragua, El Salvador y Paraguay. Entonces, bueno, Aaron, quisiera que en torno a lo que acabo de decir, conversemos un poco acerca del sistema financiero. Sabemos que ya hay unos regímenes que todavía no han cambiado, pero de alguna forma quisiera refrescarlos, pues hablar un poco de los factores que nos han limitado este crédito. Sí, bueno, fíjate, importante recordar el sistema financiero en Venezuela, conformado por los bancos públicos y privados, según este informe para el mes de marzo de Global Scope, como tú bien lo reseñas, es uno de los que tiene el tamaño más pequeño, ¿no?, de toda la región. Estamos hablando de 1.587 millones de dólares contra una situación como la que tiene Colombia, que tiene 160.511 millones de dólares. Venezuela representa el 0.99% de Colombia a nivel de tamaño, ¿no?, en términos de su cartera de crédito. Esto efectivamente afecta a la situación venezolana al interno, motivado por el hecho de que, bueno, personas naturales y jurídicas no necesariamente pues se están beneficiando de la figura de crédito como pudiese ser, tomando en consideración pues las políticas del Ejecutivo Nacional en manos del encaje legal principalmente, que sigue siendo muy elevado. Esto como parte pues de una estrategia del Ejecutivo que tiene tiempo ya aplicándose, de restringir el consumo financiado con la banca, ¿no? Hay forma de que este encaje legal, sabemos que bueno, no depende de la banca como tal, porque esto lo regula por supuesto el Ejecutivo, pero como hemos conversado y quisiera volver otra vez a actualizar, si en este tiempo que ha pasado, pues hay algunas conversaciones del Ejecutivo para cambiar este encaje legal, disminuirlo un poco quizás. Bueno, en la agenda del Ejecutivo Nacional pareciera que esto no está previsto. Cuando uno ve más o menos el accionar del gobierno en manos de sus tomas de decisión de política, hemos visto que ha sido mucho más agresivo y persistente con las intervenciones cambiarias a través del sistema financiero nacional, con millones de dólares interdiarios o semanales. Sin embargo, el tema de la política monetaria en términos del encaje, recordando que el encaje es la potestad que tiene el Ejecutivo, en este caso a través del Banco Central de Venezuela, en dado caso el banco, ¿no?, de restringir la cantidad de liquidez para los préstamos. Pareciera que esto no en los momentos no lo van a cambiar, ya prácticamente estamos en la mitad del año. Pero lo que sí es cierto es que luego del 28 de julio, y cualquiera que fuese el resultado, necesariamente hay que hablar de una política de ajuste económica coordinada a nivel nacional, monetario, cambiario, fiscal y comercial, precisamente porque hay que reactivar el crédito, hay que reactivar el valor intrínseco de la moneda y hay que hacer que la economía crezca. Ahora que Aaron, para colocarnos un poco en contexto y entender, porque a veces nosotros como venezolanos queremos que el encaje legal pues se ha mermado y que podamos, digamos, acceder a los créditos como antes lo hacíamos, tarjetas de crédito, que los bancos nos presten dinero para poder hacer otras cosas, pero eso lo queremos nosotros como venezolanos. Pero debe haber alguna razón económica que pudiera estar sopesando esta decisión del Ejecutivo. O sea, en un escenario de que el Ejecutivo de repente diga que lo va a reducir de alguna forma, ¿qué podía pasar? ¿O por qué no se ha hecho? ¿Hay alguna razón económica? ¿Pudiera afectarnos a futuro eso? ¿Reducir el encaje? Lo que pasa es que, fíjate, cuando tú verificas el encaje legal de otros países, está por el orden de el 5%, es decir, el 95% de liquidez está disponible para el crédito y las actividades del sector financiero. Pero en esos países donde el encaje es muy bajo,
Evidentemente tenemos una economía dinámica, tenemos una economía abierta a la inversión extranjera, tenemos una economía con seguridad jurídica, tenemos una economía con mayor crecimiento desde el punto de vista industrial y empresarial nacional, cosa que no estamos viendo acá. El Ejecutivo puede tomar la decisión de cambiar el encaje puede quizás disminuir, puede incrementarse los créditos, pero de alguna manera el incremento de esos créditos va a generar mayor consumo financiado con la banca y por ese lado también va a haber una presión de los precios, ¿no?, al alza. Entonces necesitas tener, porque sí, oferta agregada interna, es decir, producción nacional, necesitas reactivar el aparato productivo, porque una toma de decisión tiene que ir coordinada con otro conjunto de tomas de decisión. Claro, porque es una decisión económica que te puede afectar otras, digamos, otros ámbitos. Entonces, no es muy fácil decir, bueno, vamos a mermar un poco ese encaje legal. Ahora, hay muchas empresas también, hablando en términos de lo que es la parte privada, que, bueno, como ya no cuentan con este crédito de los bancos, pues han de alguna forma ideado algunas estrategias para que el consumidor pueda tener acceso a comprar algunos, lo que deseen. Entonces, cuéntame un poco acerca de ese avance de la empresa, inclusive también de los bancos privados que han tratado de hacer o de tener algunas estrategias dentro de lo que ellos puedan estar permitidos. Bueno, algunos bancos están comenzando a elevar los niveles de crédito de sus tarjetavientes. Yo siempre le pido a las personas que revisen esa tarjeta de crédito que dejaron guardada en la gaveta, que no usan mucho, o que ya la sacaron de la billetera y la guardaron en algún lugar, entren en su cuenta de banco, revise su límite de crédito, porque algunos bancos lo están elevando. $100, $50, $80, eso está comenzando a ocurrir. Quizás no son los niveles que teníamos antes, donde una persona con una tarjeta podía ir a una tienda y comprar los electrodomésticos y llevárselos a su casa. Sin embargo, eso está comenzando a pasar. ¿Pero qué es lo que principalmente estamos viendo? Estamos viendo que la empresa privada, estamos viendo que el sector comercio y los servicios se están encargando, no necesariamente de financiar, que por la ley de instituciones del sector bancario nacional, en su artículo 7, solamente el sistema financiero puede financiar, desde el punto de vista de los créditos, los consumos, ¿no? Pero algunas empresas están creando la figura de líneas de compra, donde se le están comenzando a vender a plazos a las personas, 4, 5, 6 cuotas, un bien o servicio, y esto de alguna manera está incentivando el consumo, porque no es que el venezolano no tenga capacidad de crédito, el venezolano genera ingresos en sus lapsos de tiempo, una quincena, un mes. El tema es que de alguna manera en el momento, para los montos que se están exigiendo para algunos productos, no lo puede tener quizás todo. Entonces, de alguna manera, las empresas de tecnología, empresas de vehículos, motos, carros, principalmente en centros comerciales, estamos viendo algunas empresas que son de electrodomésticos o de productos para el hogar, están implementando la figura de la venta a plazos, y esto está incrementando las ventas, y eso es lo que estamos viendo de alguna manera. El venezolano antes iba a ver precios de lo que quería comprar de aquí a 2 meses, pero ahora ve el precio y se lo lleva, porque tiene la posibilidad de poder pagar a cuota. Así es, y además que el venezolano, cabe destacar que el índice de morosidad del venezolano también ha bajado según estadísticas. Nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, lo que nos presten lo pagamos, y eso también es un factor, digamos, beneficioso para nosotros. Bueno, fíjate, tú lo dices bien, ¿no? En una oportunidad en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA tuvimos chance de invitar a los muchachos de Cachea, que es esta plataforma venezolana de compras a plazo, y los estudiantes le hacían esta pregunta. Yo también le hice la pregunta a los muchachos: ¿cuál es el índice de morosidad que tiene esta plataforma? Ellos nos comentaban que en su proyecto que hicieron originalmente, ellos estimaban una morosidad del 10%. Sin embargo, en la práctica la morosidad se encuentra en el orden del 2%. Entonces, como tú bien lo dices, de alguna manera el venezolano aprecia mucho la posibilidad de poder pagar en cuotas un bien o servicio, porque realmente está en el mediano y largo plazo, está en capacidad real de pagar. Es así. Bueno, y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Que todavía no aspiramos tener un encaje legal reducido. ¿Qué podemos hacer nosotros los venezolanos del día a día? Bueno, mira, desde el punto de vista del poder de compra en Venezuela, tendríamos que tratar en lo posible de hacer procesos de planificación financiera. Básicamente, esto es tomar una relación de los gastos, los costos que hay en casa, esto de alguna manera vincularlo con la generación de ingresos,
Okay. Que tenemos en el hogar y efectivamente tomar en consideración también otras fuentes de ingresos, porque uno de los principales problemas que aqueja a la familia en Venezuela es la imposibilidad del salario para poder adquirir la totalidad de los bienes y servicios, y por eso de alguna manera en la conformación del hogar ese presupuesto familiar, ese ingreso familiar se hace cada vez más poco, ¿no? Salía una estadística recientemente en estos días que solo 7% de la totalidad de los venezolanos estamos acá en el territorio tiene la posibilidad de generar más de $1,000 al mes, ¿no? Entonces, oye, eso te deja una situación de inequidad bastante amplia a una gran porción de los venezolanos, y de ahí vemos que los empresarios, a nivel de la encuesta de coyuntura de Colindustria, por ejemplo, en su entrega más reciente, seguían preocupados por la caída en la demanda, ¿no? En términos de consumo. Así es, bueno, eso que tú acabas de decir es interesante, pero yo no quiero, antes de despedirme, preguntarte algo también que tiene que ver con lo que acabas de decir. Bueno, en ocasiones anteriores con otros expertos hemos hablado un poco acerca de la ley de pensiones, pero en términos económicos, quisiera que tú nos des tu punto de vista con esta nueva ley en estos 2 minutos que tenemos, que ya está en vigencia, que ya muchas empresas han tenido que estar pagando. En términos de inflación, ¿crees que esta ley pudiera incrementar un poco la inflación en un futuro? Bueno, mira, en principio, esta es una ley que supone que el 20% del fondo para el pago de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores debería ser financiado por parte de las empresas privadas, ¿no? Y para eso se estableció una alícuota para que esto ocurra. Esto es una obligación, es un impuesto, ¿no? Sí. Y efectivamente, como tal, hay una obligatoriedad, es mandatorio poderlo hacer. Efectivamente, esto sale del flujo de efectivo de las empresas. Las empresas tienen que hacer un cálculo en función del salario de cada uno de sus trabajadores y enterar esto al Ejecutivo Nacional a través del Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, según un calendario, y no tendría por qué verse como costo en términos de producción. Sin embargo, como de alguna manera está afectando los ingresos de la organización, efectivamente pues la empresa va a tener que verse forzada pues a tratar de generar más ingresos. Inclusive esto puede de alguna forma hasta afectar la relación laboral de algunos trabajadores, ¿no? Claro. Entonces, como tal, sí efectivamente va a generar un efecto en la economía desde el punto de vista de los precios, porque este financiamiento de ese 20% de este fondo para los jubilados y pensionados, que restringe y conculca parte de los ingresos de las empresas, bueno, las empresas se va a tener que ver obligada a ver de dónde saca ahora el diferencial para poder seguir cubriendo sus puntos de equilibrio, para tratar de pagar sus proveedores, para hacerle frente a la nómina, y efectivamente esto va a ir en función de tratar de incrementar las ventas en cantidades, pero también vamos a ver un incremento en los precios, que no va a ser necesariamente igual a los porcentajes que se están aplicando en estas alícuotas, pero sí efectivamente el que quiere tratar de mantenerse los niveles que tenía antes de esta aprobación de esta ley, va a intentar tratar de generar la mayor cantidad de ingresos posible, y eso posiblemente lo veamos a través de los precios. Así es, bueno, Aarón, de verdad encantada de conversar contigo. Este tema quedó corto, pero yo sé que más adelante pudiéramos ampliarlo. Muchísimas gracias. Estábamos hablando con el economista Aarón Olmos, profesor de posgrado IESA del Centro de Finanzas. Gracias, Aarón, por estar con nosotros hoy. Siempre a la orden. Así es, bueno, y con Aarón nosotros vamos a despedir este programa a media mañana con mucho cariño, por supuesto, deseándoles a ustedes un feliz día. Nos escuchamos mañana. Cuídense mucho. Bye, bye.